El síndrome de Aarskog, también conocido como síndrome de Aarskog-Scott, es una afección genética hereditaria que se transmite de manera autosómica dominante. Se caracteriza por afectar principalmente el desarrollo físico y facial de los individuos, siendo más común en los varones que en las mujeres. Causas del síndrome de Aarskog. El síndrome es causado por mutaciones en el gen FGD1 que se encuentra en el cromosoma X. Este gen proporciona instrucciones para la producción de una proteína llamada guanina nucleótido, intercambiadora de nucleótidos 1-FGD1. La proteína FGD1 está involucrada en la regulación de ciertas vías de señalización celular durante el desarrollo embrionario y la formación de diferentes estructuras corporales. Las mutaciones en el gen afectan la función normal de la proteína, lo que conduce a una serie de anomalías en el desarrollo físico y facial durante la etapa fetal. La forma en que estas mutaciones específicas interfieren con la función normal de la proteína aún no se comprende completamente, pero se cree que afecta la formación y crecimiento adecuado de ciertos tejidos y órganos. El síndrome sigue un patrón de herencia ligado al cromosoma X, lo que significa que las mutaciones en el gen FGD1 están ubicadas en el cromosoma X. Como resultado, las mujeres heredan una copia mutada del gen FGD1 en uno de sus cromosomas X. Generalmente no presentan la enfermedad debido a que tienen otro cromosoma X normal para compensar. Sin embargo, los hombres tienen un solo cromosoma X y, si heredan una copia mutada del gen FGD1, desarrollarán el síndrome de Aarskog. Debido a su naturaleza ligada al cromosoma X, el síndrome se hereda de manera autosómica dominante. Esto significa que un padre afectado tiene un 50% de probabilidad de transmitir la mutación a sus hijos, independientemente del sexo del hijo. Pero los hijos varones son quienes desarrollarán la enfermedad, mientras que las hijas mujeres podrían ser portadoras asintomáticas. Es fundamental que los pacientes con sospecha se sometan a una evaluación genética y pruebas de detección de mutaciones en el gen FGD1 para confirmar el diagnóstico y brindar un manejo adecuado y personalizado. Síntomas del síndrome de Aarskog. Los síntomas pueden variar en su gravedad y presentación. Algunos de los signos y manifestaciones más comunes incluyen rasgos faciales característicos como cejas bajas, ojos hundidos, nariz ancha y orejas de implantación baja. Los afectados suelen tener una estatura más baja que la media y presentan anomalías en las manos y pies como son dedos cortos y separados, así como pies aplanados. También tienen defectos en el tejido conectivo como hipertelorismo, que es un aumento de la distancia entre los ojos, hernias inguinales y umbilicales. Asimismo, presentan dificultades en la coordinación y el aprendizaje. Algunos pacientes pueden presentar defectos cardíacos congénitos. Características del síndrome de Aarskog. El síndrome es un trastorno genético con características distintivas que afectan principalmente el desarrollo físico y facial de quienes lo padecen. Los individuos con síndrome de Aarskog suelen presentar una serie de rasgos faciales típicos que incluyen cejas bajas y arqueadas, ojos hundidos, pliegues epicánticos, es decir, un doblez en la esquina interna del ojo, nariz ancha y achatada, philtrum, que es un surco vertical entre la nariz y el labio superior, y el labio superior delgado. Los afectados tienden a tener una estatura más baja que la media, siendo uno de los signos más destacados de la condición. Además, pueden presentar una apariencia juvenil debido al retraso en el desarrollo de ciertas características físicas. Las manos y pies pueden mostrar características particulares como dedos cortos y ensanchados, especialmente en la base, lo que se conoce como sindactilia parcial. También pueden tener un espacio excesivo entre el primer y segundo dedo del pie. Algunos afectados pueden presentar hipertelorismo, que es un aumento en la distancia entre los ojos. Además, pueden sufrir de hernias inguinales y umbilicales debido a una debilidad en la pared abdominal.
El síndrome de Aarskog puede afectar el desarrollo psicomotor y el aprendizaje. Los niños pueden experimentar retrasos en el desarrollo del habla, la coordinación motora y otras habilidades cognitivas. Y aunque no todos los pacientes con síndrome los presentan, algunos pueden tener defectos cardíacos congénitos como comunicación interauricular o comunicación interventricular. Es importante tener en cuenta que las características pueden variar en su intensidad y presentación entre los afectados. Los síntomas pueden ser más evidentes en algunos individuos y más sutiles en otros. El diagnóstico temprano y una atención multidisciplinaria puede ayudar a abordar las necesidades individuales de cada paciente y mejorar su calidad de vida. Diagnóstico del síndrome de Aarskog. El diagnóstico del síndrome de Aarskog se basa en la evaluación clínica del paciente y la realización de pruebas genéticas para confirmar la presencia de mutaciones en el gen FGD1. Dado que el síndrome presenta una amplia variedad de características físicas y faciales, así como retraso en el crecimiento y desarrollo, puede ser confundido con otros trastornos genéticos y síndromes que comparten algunas similitudes en sus manifestaciones clínicas. El médico o genetista llevará a cabo una evaluación médica completa del paciente para identificar las características físicas y faciales. Estos rasgos pueden incluir cejas bajas y arqueadas, ojos hundidos, filtrum corto, labio superior delgado, dedos cortos y ensanchados, espacio excesivo entre el primer y segundo dedo del pie, entre otros. La presencia de antecedentes familiares del síndrome de Aarskog puede ser útil para el diagnóstico, especialmente considerando su patrón de herencia ligado al cromosoma X. El conocimiento de casos previos en la familia puede aumentar la sospecha de la enfermedad. Se realizarán análisis genéticos para identificar posibles mutaciones en el gen FGD1. Estas pruebas pueden ser secuenciación del ADN o análisis específicos para detectar la presencia de mutaciones específicas conocidas en este gen. Dado que las características clínicas del síndrome de Aarskog pueden superponerse con otros trastornos genéticos, es importante descartar otras posibles condiciones mediante exámenes médicos y pruebas específicas. Es fundamental que el diagnóstico sea realizado por un equipo médico especializado, incluyendo genetistas, pediatras y otros especialistas, para garantizar un diagnóstico preciso y una atención adecuada y personalizada para el paciente. Una vez confirmado el diagnóstico, se puede implementar un plan de manejo y tratamiento para abordar las necesidades individuales del paciente y mejorar su calidad de vida. Tratamiento del síndrome de Aarskog. El síndrome de Aarskog es una condición genética que no tiene un tratamiento curativo específico. Sin embargo, el manejo y tratamiento del síndrome se enfocan en abordar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. El enfoque del tratamiento puede variar según las necesidades individuales del paciente. Algunos pacientes pueden requerir cirugía para corregir anomalías físicas, como defectos cardíacos congénitos, malformaciones en las manos o pies o hernias inguinales y umbilicales. La terapia física y ocupacional puede ser beneficiosa para mejorar la coordinación motora, la fuerza muscular y la independencia funcional del paciente. Los niños con síndrome de Aarskog pueden beneficiarse de programas de intervención temprana y terapia educativa para apoyar su aprendizaje y desarrollo cognitivo. Debido a que el síndrome puede afectar diferentes aspectos de la salud y el desarrollo del individuo, un enfoque integral que involucre a diferentes especialidades médicas como genetistas, pediatras, cardiólogos, ortopedistas, terapeutas y otros profesionales de la salud es fundamental para brindar una atención óptima y abordar las necesidades específicas del paciente. El diagnóstico de una condición genética como el síndrome de Aarskog puede tener un impacto emocional significativo en el paciente y su familia. El apoyo emocional y psicológico, así como el acceso a grupos de apoyo y organizaciones de pacientes,
pueden ser valiosos para afrontar los desafíos asociados con la enfermedad. Es importante destacar que cada paciente es único, por lo que el tratamiento debe ser individualizado y adaptado a sus necesidades específicas. Un equipo médico experimentado en el manejo de esta condición puede proporcionar orientación y apoyo adecuados para mejorar la calidad de vida del paciente y ayudar a alcanzar su máximo potencial. Prevalencia del síndrome de Aarskog. El síndrome de Aarskog es considerado un trastorno genético raro. Dado su bajo número de casos identificados, su prevalencia se estima en aproximadamente 1 de cada 25,000 a 1 de cada 100,000 personas en la población general. Es importante tener en cuenta que estas estimaciones pueden variar según las fuentes y la disponibilidad de datos de diferentes regiones y poblaciones. Debido a su rareza, el síndrome puede no ser ampliamente reconocido o diagnosticado, lo que puede llevar a una subestimación de su verdadera prevalencia. A medida que avanza la investigación genética y la concientización médica, es posible que se descubran más casos y se mejore la comprensión de esta condición. El diagnóstico temprano y preciso es fundamental para brindar un enfoque adecuado en el manejo y tratamiento de los afectados. Siempre es recomendable consultar a profesionales médicos y genetistas para obtener información actualizada y precisa sobre cualquier condición médica. Esperanza de vida del síndrome de Aarskog. La esperanza de vida puede variar considerablemente según la gravedad de los síntomas y la presencia de complicaciones médicas asociadas. Dado que el síndrome de Aarskog afecta principalmente el desarrollo físico y facial, así como el crecimiento, y puede estar asociado con anomalías cardíacas y otras condiciones médicas, la esperanza de vida puede depender de diversos factores. En general, la mayoría de las personas tienen una esperanza de vida normal y saludable, especialmente si no presentan complicaciones graves. Con el manejo adecuado de los síntomas y una atención médica integral, muchos individuos pueden llevar una vida plena y funcional. Es fundamental que las personas con síndrome reciban una atención médica multidisciplinaria y se realicen evaluaciones regulares para identificar y abordar cualquier complicación médica o necesidad de tratamiento específica. La detección temprana y el manejo adecuado de posibles problemas de salud pueden contribuir a una mejor calidad de vida y un pronóstico más favorable. Es importante tener en cuenta que la información sobre la esperanza de vida en el síndrome de Aarskog puede estar sujeta a cambios a medida que se disponga de más investigaciones y datos. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar a profesionales médicos especializados en genética y síndromes genéticos para obtener información actualizada y precisa sobre la expectativa de vida. Conclusiones. Centro Sequoia es reconocido por su destacada experiencia y amplio conocimiento en el ámbito del crecimiento infantil, con un enfoque especial en el tratamiento del síndrome de Aarskog y la estatura de los niños. Con una trayectoria inigualable, el grupo de 20 pediatras endocrinólogos que conforman el centro ha brindado atención médica a más de 35,000 pacientes en los últimos 15 años. Vivir con el síndrome de Aarskog puede presentar desafíos tanto para el paciente como para su familia. Es fundamental contar con el apoyo de profesionales médicos y brindar un ambiente emocionalmente favorable para el paciente. Los grupos de apoyo y las organizaciones especializadas también pueden ser de gran ayuda para obtener información y compartir experiencias con otras personas que enfrentan la misma condición. El síndrome es un trastorno genético que puede tener un impacto significativo en la vida de quienes lo padecen. Con una comprensión más profunda de esta condición, se espera que los avances médicos y la concientización pública mejoren el diagnóstico y tratamiento de los afectados. La investigación continúa y el apoyo afectivo son pilares fundamentales para brindar una mejor calidad de vida a aquellos que enfrentan este desafío genético.